transmisión mundial, qué bueno que están con nosotros, es la hora de la comida, pero también hay que comer un poco de conocimiento, y para eso se encuentran unos grandes estimados amigos de esta televisora también de internet. Lo hice venir, no íbamos a hacer nada, él iba a presentar todo, finalmente llegué acá también. Lamento quitarte un poco esta titularidad que se había quedado para esta emisión. Melchor Arellano, internacionalista, uno de los más precisos internacionalistas que tenemos en México. Me da mucho gusto que nuevamente estés aquí acompañándonos. Y bueno, pues en un momento te doy la palabra. Cálmate, déjame presentar antes una campaña que está haciendo la televisora AZTL.tv para pues ayudar a la donación de pañales tanto para niños como para adultos, y es una campaña que se está haciendo este año. El año pasado se hizo la campaña de los cobertores para los abuelitos, para las personas de la tercera edad, pero en esta ocasión estamos haciendo la de pañales tanto para niños como para adultos. Les invitamos pues a toda nuestra audiencia de aquí de México, por supuesto, ustedes en Argentina, en Brasil, en Venezuela nos están viendo, pues yo sé que no nos pueden ayudar, pero también mándenos un mensaje diciéndonos qué les parece esta campaña, también lo agradeceríamos mucho, de verdad. Entonces todos los que estamos posibilitados acá, por favor mándenos a la siguiente dirección, que es la dirección de la televisora, Santander 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, en la delegación Benito Juárez, México DF. También los teléfonos a los que pueden pedir ustedes informes, y también son los de cabina, es el 63 86 84 44, 63 86 84 44, pues para que también nos digan dónde podríamos pasar a recoger algunas de estas cosas, o si ustedes mismos nos traen sería mucho mejor, porque lo estimaríamos más. Entonces también ese teléfono se pueden ustedes comunicar para traer sus preguntas, sus inquietudes también. Hoy vamos a hablar específicamente vamos a tratar varios temas, en particular la cuestión del Estado Islámico y los atentados en París. Entonces, c'est une grande chose, c'est un très grand honneur de faire la présentation de M. Arellano ici, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar con ustedes una vez más. Reciban un todavía otoñal saludo a todos y cada uno de ustedes por estarnos sintonizando. En efecto, vamos a platicar sobre el Estado Islámico en global como eje o pretexto de la conflictiva global. Sin duda, el asunto ha adquirido mayor relevancia todavía porque ante la falta de prudencia en el G20 celebrado en Ankara, a nuestro primer mandatario se le ocurrió hablar de una estrategia mundial contra el terrorismo. A partir de ese momento se genera un involucramiento no previsto, quizás es lo único nuevo de toda la tesitura del conflicto en todas sus dimensiones, y se le ha dado demasiada importancia o demasiado carrete, a tal grado que la ahora canciller, antes secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, habla de una alerta turística en el país, lo cual implica generar un pánico, un miedo donde no existía. Es decir, nos metemos en un papel de actores que nadie nos invitó. Esto es desafortunado porque tenemos demasiados problemas en el país para andarnos involucrando en situaciones que no nos competen. Pero bueno, recordaba yo que tras los atentados en el 2011 a las Torres Gemelas, en un programa que tuvimos en el Canal 11 con Adriana Pérez Cañedo, señalaba que el conflicto entre el occidente y el mundo musulmán adquiriría dimensiones totalmente diferentes, que en adelante se combatiría a un enemigo pulverizado, invisible, que no te daría frentes comunes en ninguna parte. No solamente, y también señalábamos muy claramente que para que esto ocurriera, para que el atentado a las Torres Gemelas se hubiera dado, se requería una complicidad interna, hablábamos de un 80% o hasta en un monto superior. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los atentados a París, el foco crítico es el Estado Islámico, pero se señala, posterior a los atentados, muy poco, pero sí se ha señalado, que finalmente fueron ciudadanos franceses y belgas. La tesitura del comentario fue: se planeó en Siria. Ni siquiera hablar de Siria es muy amplio. El Estado Islámico actúa en una parte de Siria, pero está en Irak, está en una parte del Kurdistán y también está en Turquía. O sea,
Se planeó en Siria, se organizó en Bélgica y se ejecutó en París. Creo que estamos perdiendo la dimensión en muchos sentidos. Señalaba yo el caso del G20. Vladimir Putin, el presidente ruso, señaló, les dijo, más del 50% de los que están aquí sentados financian a ley. ¿Por qué estoy señalando? Vamos a este panorama. Es importante, se vuelve el top trending, inclusive en México mismo, ahora ha entrado en esta tesitura, como sucedió con las Torres Gemelas, en el caso de Al Qaeda. Luego paga España gravemente con un atentado terrorista en Atocha, y luego el transporte público en Londres, que el gran resultado de todo esto fue el que se dispararon los medios de comunicación, que la red online se vuelve impresionantemente integral en todo el mundo, y que la comunicación y el periodismo construyen una nueva historia o su propia historia. Quizá esto es lo más destacable, porque gracias a un infortunio, a 3 atentados, Internet crece como nunca. Pero ese no es el punto. Estamos aquí para comentar si el Estado Islámico, ISIS, que su precedente es Al Qaeda, y no sabemos cómo se vaya a llamar después, es el eje de un conflicto de mayor envergadura. Retomo esta parte de los atentados en París y los comentarios hechos por Vladimir Putin en el caso en el G20, porque resulta muy curioso que el presidente François Hollande bombardee objetivos sirios un día después, o casi en situ de cometidos los atentados, diciendo o aduciendo o haciéndonos sentir que sabía perfectamente dónde estaban los objetivos. Si esto es así, ¿por qué no los atacó antes o previno antes? Creo que es un hecho definitivamente importante, porque puede dar margen a una actitud xenofóbica. De hecho, ya la dio contra los musulmanes, cierre de fronteras, cuando también es un trabajo, para mí, eminentemente policial, de seguridad interna, tanto de Francia como de Bélgica. No olvidemos que Francia tiene la primera minoría musulmana con más de un 8%, le sigue Inglaterra con un 5%, está Bélgica, ¿sí?, está Alemania, y no olvidemos en los Balcanes, pues el porcentaje es de un 20% de comunidad musulmana, Macedonia y el resto de países de los Balcanes. Entonces estamos hablando de una presencia de un grupo, no de un grupo, sino de una sociedad con todos los derechos y prerrogativas constitucionales que se les otorgan en Francia, Bélgica e Inglaterra. Pero, es decir, el ISIS, ley, al final de cuentas, son ciudadanos franceses con pasaporte francés. Hay una cosa que yo quiero preguntarte. Esta conformación tanto del ISIS, Al Qaeda, ¿sirvió alguna vez como punto de balance de Estados Unidos para poder integrarse a territorios donde ellos querían? Por ejemplo, Afganistán, en el caso de los mujahidines. En el caso de Irak fue Al Qaeda y esta red. En el caso ahora ya también de esta situación hacia Siria, se transforma en Estado Islámico, aunque todavía existen algunas facciones de Al Qaeda todavía. Sí, plantean un poco, porque es un poco difuso, ¿no?, todo esto. Mira, yo creo que es complicado y a la vez fácil. Al Qaeda da pie al nacimiento del Estado Islámico, y Al Qaeda no ha desaparecido. Su presencia, en el caso de Nigeria, a través de Boko Haram, Al-Shabaab y varios grupos yihadistas, donde Al Qaeda tiene una participación importantísima. De hecho, el Frente Al-Nusra en Siria, que es acusado de haber sido formado precisamente por Al Qaeda, sigue siendo un aliado importantísimo del Estado Islámico en estos momentos, y opera en la región de los turcomanos, donde se produce el derribamiento del avión recientemente ruso por parte de fuerzas turcas, que en realidad, y esto es lo que nos lleva a comentar uno de los puntos fundamentales, el despliegue de las fuerzas aéreas de Turquía más bien estuvieron cimentadas en el Comando de Operaciones de la OTAN con base en Torrejón, España. Es decir, finalmente la OTAN está interviniendo. Si me regreso, por ejemplo, en el caso de Siria y los contrarrevolucionarios sirios, que inicialmente todos lo sabían, que estaban financiados por Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y el foco aportador principal en Estados Unidos y Occidente. Se dieron cuenta al momento de que se propone a través del Consejo de Seguridad invadir Siria para tirar a Bashar al-Assad, y con el voto en contra de China y Rusia se detiene esta tentativa. Vienes a concluir que finalmente los contrarrevolucionarios sirios son yihadistas, son sunitas, son el Estado Islámico, ¿sí? Que finalmente nos lleva, qué curioso. Bueno, entonces, ahorita, en este preciso momento, le conviene al mismo Occidente mantener a Bashar al-Assad en el poder cuando lo quería hacer triste. ¿Por qué? Porque sucedería lo mismo que sucedió en Irak. Occidente destruye o tira del poder a Saddam Hussein. Lo mismo hacen con Gaddafi en Libia. Y finalmente, ¿quiénes son los beneficiarios directos? El Estado Islámico. Bueno, y entonces el Estado Islámico, como se infiere en parte de tu pregunta, ¿salió de la nada? No, no salió de la nada. Una parte es Al-Qaeda mismo, y otra parte se considera que son altos oficiales del ejército de Saddam Hussein, o aquellos que sobrevivieron al derribamiento del régimen de Hussein en la guerra de Irak, que todos conocemos, o la invasión a Irak. Entonces, yo he sostenido a lo largo de varias conferencias, pláticas sobre la temática, que una conflagración mundial no tendría como epicentro Siria. Bueno, y además, de paso, no debemos olvidar que Siria estuvo bajo mandato francés, fue una colonia francesa, junto con el Líbano después de la Primera Guerra Mundial. Y toda esta región, que quizás es la base fundamental del análisis, señores, es el ex Imperio Otomano. ¿Y quién es el Imperio Otomano? Que además ni siquiera fue conformado por Occidente o conquistado por ninguna parte de Occidente, sino que fue conquistado por los turcos selyúcidas cuando tiran al Imperio Romano de Oriente, que sobrevive hasta el año 1453, cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, tenemos el primer emperador romano cristiano. El Imperio Otomano, que es destruido después de la Primera Guerra Mundial, Turquía, da origen a Kuwait, a Irak, a Líbano, la imposición de Israel en Palestina, porque es una construcción. Occidente se retira de la región, pero deja a Israel como bastión para seguir manteniendo el poder regional. Sí, el balance. Porque es el balance de poder en ese momento con la ex Unión Soviética, y sobre todo seguir manteniendo la división del mundo árabe. Pero todos sabemos, el mundo musulmán, pero todos sabemos lo estratégico de la región desde el punto de vista de los recursos petroleros. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento, discúlpame claro que sí, interrumpa, pero vamos a un corte, regresamos. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Sí, bueno. Amigos, nuevamente estamos aquí. Entonces, Melchor, estás comentándonos un poco y vamos a platicarnos el trasfondo también, ¿no? de toda la cuestión del balance que se está presentando en Medio Oriente. Por favor, platícanos un poco, con base en todas estas investigaciones que estás haciendo recientemente. Sí, mira, yo el punto de partida, o sea, puede haber muchos puntos de partida. Puede haber muchos considerandos, desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la construcción del Estado israelí, lo que tú quieras. Pero en 1973, cuando se crea la trilateral, la Comisión Trilateral, se decidió la imposición del poder testimonónico, aún cuando ya se prevía la era tecnotrónica, es decir, la era que estamos viviendo. Este poder se ha consolidado en menos del 1% a nivel global. Pero es un poder que no quiere la paz, o que depende cómo concibe la paz. Incluso la paz para Occidente tiene un formato en relación con Europa, y la paz para Occidente tiene otro formato en relación con Estados Unidos e Inglaterra. Esta repartición, este control testimonónico del poder no se ha terminado, sino se ha recrudecido. Parece ser que lo perdemos de vista. Es macabro decirlo, pero es la realidad. ¿Qué se busca al final del camino? Mantener un conflicto latente. Porque un conflicto latente implica la rediscusión, la redirección del poder global, que, repito, implica menos del 1% de la sociedad mundial, y estamos hablando del poder. Ahora se sumó al financiero el poder mediático. Entonces, en estos momentos ya El País de España, el periódico, denunciaba en 1977, desde entonces, lo que vendría a ser esa fusión entre el poder financiero y el poder mediático al final del camino, y en estos momentos lo estamos viendo. Lo he insistido muchas veces en términos de información. ¿Quién controla la información que conocemos en Occidente y en regiones como América Latina, y particularmente en el caso de México? Y vemos dónde están concentradas esas informaciones. ¿Por qué ese conflicto latente, permanente? Porque es lo que da la posibilidad de hacer el gran negocio de la guerra. El gran negocio de la guerra no es solamente la venta de armas, no solamente es el desarrollo de tecnología bélica para una mayor destrucción del propio ser humano. El gran negocio de la guerra implica la destrucción de infraestructura básica, fundamental, y luego la reconstrucción de la misma por firmas occidentales. Es una realidad macabra, pero cierta. Los recursos naturales que hay en la región. Por un lado, la apropiación de los recursos naturales, el petróleo, acuíferos, minerales, de gas, minerales. Sí, México es un caso muy particular en la minería, y es algo que debemos tener muy presente. Pero bueno. Y por el otro, si destruyo carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, hospitales, áreas condominiales, vivienda en general, luego la reconstruyo. Pero no solamente es esto. El país destruido queda endeudado, y luego empiezo a crear mini planes Marshall en todos lados, donde se interviene, donde se supone que hay una estrategia contraria a Occidente. La pregunta: ¿quién armó y construyó a Saddam Hussein en Irak? Occidente. ¿Quién hizo lo mismo en Libia? Occidente. Y después con Muammar Gaddafi, y luego los quitamos del poder porque ya no conviene. Y al final de cuentas, ¿quién controla el poder en Irak? Los sunitas, que es el Estado Islámico. ¿Quién controla el poder en Libia? Los sunitas, que es el Estado Islámico. Pero además, tienes un país disgregado, caótico. En su momento la Unión Soviética, ¿no?, también hizo lo mismo, también con los países ejes de él, en el caso de Egipto con Anwar Sadat, otros incluso con Irán también, que aunque había un poco de
cuestión ríspida, pero se llevaban más o menos bien. Creo que hasta la fecha se llevan mucho mejor que esos dos países. No, hubo un distanciamiento, pero mira, yo quisiera en todo caso centrar el análisis en la Rusia actual, en la Rusia del siglo XXI. Pues para allá vamos. Para allá vamos. En la Rusia precedente, no olvidemos que tiene una caída impresionante. La cortina del hierro prácticamente desaparece, la ex Unión Soviética se reconvierte en lo que fue siempre Rusia, un regreso aparente al capitalismo por parte de los rusos, pero en realidad es una concepción muy particular, el uso social del mercado, como lo están haciendo los chinos, y además es otro problema muy interesante, pero creo que merece otro análisis particular. Pero para no perder la dilación de esto que estamos llevando al siguiente puerto, ¿por qué nos preocupa más? Todo es condenable, yo condeno abiertamente la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Pero ¿por qué nos preocupan más los parisinos? Pero no nos preocuparon un día antes el atentado en Líbano, que fueron 43 muertos. Exactamente, sí, se ha mencionado también, claro. No, pero no es nada más eso. Muy poco, sí. Nigeria. Sí. El caso de Somalia, Malí. Los avionazos. Entonces, de Rusia, los mismos, el derribamiento de un avión en el Sinaí, Egipto, sí, que se comprueba, según los propios rusos, que fue una bomba, un misil, o lo que haya sido, del Estado Islámico, la que derribó un avión de pasajeros, no militar. Y ahora le derriban un avión militar que supuestamente acusado de violar el espacio turco, supuestamente una situación que los rusos niegan y que no está comprobado, y que además acaba de anunciar Putin una serie de medidas de represalia contra Turquía, diciéndole que no tuvo la delicadeza de disculparse por el derribo del avión. Está anunciando medidas en el terreno de la compra de productos agrícolas, hortofrutícolas en general, y la producción que normalmente Turquía le vende a Rusia. Pero también he hecho varios comentarios al respecto. Una región donde ocurre el derribo del avión es la región estratégica del Estado Islámico, aliada a los turcomanos que están dentro del país, de las fronteras turcas, y además por ahí pasa todo el petróleo que se extrae ilegalmente y se vende al mercado negro a través de Turquía. Podemos decir muchas cosas. Una de ellas es Turquía no conoce esta realidad que está sucediendo en sus fronteras para poder accesar al Mediterráneo, de dónde se vende ese petróleo y a quién se le vende. No se ha dicho a quién se le vende, pero estamos hablando cifras manejadas, puede ser menos, puede ser más, de 40 millones de dólares promedio. Entonces, aquí hay una liga orgánica entre Occidente, ¿sí?, y el propio Estado Islámico. O sea, hablando de construcciones, ¿quién construyó Al Qaeda finalmente? Que ahora se reconvierte en el Estado Islámico. Pero Al Qaeda fue utilizado en varios frentes. Tú señalas en el caso por eso se creó, de hecho, Osama Bin Laden como líder para sacar a los turcos de Afganistán. Y la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y por qué una región tan destruida, un país tan destruido como Afganistán sigue siendo destruido? Y la respuesta muy simple, si se quiere, pero es el control del 80% del opio, pues es para Occidente, pero lo más estratégico, lo más importante es evitar la salida al Índico de los rusos y los chinos. Ese es el verdadero fondo de mantener fuerzas occidentales en Afganistán. ¿Por qué? Porque eso es estratégico para los chinos y los rusos, no pueden salir por la región. En estos momentos, tú preguntabas el caso de Irán, efectivamente Irán se ha vuelto, han trabajado para ello los rusos. Me parece que Vladimir Putin ha demostrado una diplomacia muy interesante, buena o mala, pero muy interesante, y que le ha rendido grandes frutos a él y a los rusos. Y vienen trabajando junto con los chinos, con espirales en Alemania, y esto es una realidad, aunque aparentemente haya un distanciamiento entre Alemania y los rusos y chinos, lo cual no es cierto. Veamos el fondo histórico en otra oportunidad. El caso es que han obligado a los chinos y rusos a tener que dar la vuelta a través de uno de los ejes más impresionantes de la historia, como el eje euroasiático, por la misma Sudasia, cruzando todo el territorio ruso y parte de Europa Oriental para entrar a Alemania y entrar por la vía marítima, por el canal de Suez, el Mar Rojo,
cruzar el Mediterráneo y el destino final sería Hamburgo, Bremerhaven, Alemania. Estoy logísticamente hablando desde el punto de vista mercantil. Pero desde el punto de vista geopolítico, para Occidente siempre será crucial mantener el control en el Medio Oriente, pero nunca cuestionado como hoy. Y preguntas quizá a lo mejor demasiado elementales: ¿quién surte armamento al Estado Islámico? Porque no estamos hablando de armamento común y corriente, estamos hablando de armamento sofisticado. Resulta, al menos por lo que hemos podido ver, hasta infantil creer que solamente de los recursos que extraen de petróleo en Irak se financian para moverse en todas partes, ¿no? Para moverse en Libia, para moverse en Somalia, para moverse en Mali. Acaba de haber el atentado en el hotel, para moverse en Indonesia, para moverse en Kenia, para moverse en todos lados. Regiones, por cierto, que fueron de dominio y control francés. Entonces, creo que hay una serie de elementos en todo este engranaje. Llama la atención que España haya dicho: yo no me meto en un conflicto. El lunes pasado que el presidente Rajoy, por ahí la frase es de que Rajoy se rajó, porque bueno, pues yo no me quiero meter en un conflicto que me cuesta muchísimo. Ya me costó en Atocha un atentado, ya me costó una serie de problemas por andarme metiendo quizá donde yo no estoy metido. Entonces creo yo que sí, efectivamente podría darse el eje de conflicto, pues el eje y a la vez el pretexto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una conflagración global tiene que ver con el poderío ruso y el poderío de Occidente a través de la OTAN. Y en el caso del derribo del avión turco, es la OTAN finalmente. Son aviones de manufactura occidental. Es la OTAN la que despliega sus fuerzas con una capacidad rápida. ¿Y por qué Turquía? Porque si tú provocas a Turquía, que ese es un poco el fondo del asunto, si los países árabes, como Arabia Saudita, creo que señalé aquí en este programa que Arabia Saudita tiene un presupuesto militar superior a Turquía e Israel. Elevadísimo, sí. y que ellos mismos lo han aceptado, que financian al Estado Islámico, y los árabes, los saudí árabes no son aliados de Occidente. Entonces juegan a las dos cosas, ¿no? Bien. No, pero bueno, finalmente lo han sido desde que se destruye el Imperio Otomano, y que se hicieron películas que ustedes habrán oído, queridos amigos, que tienen las edades por acá con nosotros, de que han visto por ahí Lawrence de Arabia, convertido en un héroe por haber destruido un imperio, que es el Imperio Otomano. Yo creo que glorioso será para los británicos, pero no para los turcos, pero no para el Medio Oriente en general. En realidad no reportaron nada bueno para todo eso. Todo volvió a quedar todavía igual. No, yo creo que peor, peor, porque es un área sin control. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que los rusos han avanzado y han lastimado seriamente al Estado Islámico. ¿Por qué? Porque a lo mejor, así quiero pensar, los rusos están hablando en serio. No es una intervención simulada, sino una intervención efectiva, y esto ya no conviene a Occidente. Ya no conviene a Occidente. ¿Por qué? Y a Turquía geopolíticamente tampoco le conviene, porque en el caso de que sea destruido el Estado Islámico, el Kurdistán se convierte en Estado, y un Estado independiente pues va a exigir su autonomía como Estado, y yo como gobierno turco no me interesa. El avance mismo de Siria, o el fortalecimiento de Siria como un aliado de los rusos, ahorita es curioso, pero ahorita hasta Occidente está interesado en que Bashar al-Assad continúe en el poder para evitar menos caos. A lo mejor hasta también le afecta por la cuestión chipriota a Turquía, Ya ves que tiene dividida la tercera parte de la isla. Claro. Se la apropió. Desde 1974. Entonces es muy probable que también hasta esto le afecte también. Sí, bueno, finalmente es un conflicto. Por eso hemos sostenido que la conflagración, en caso de estallar, que esperemos que no, porque todavía es evitable, ojalá se evite, el epicentro sería Turquía, por estas y muchísimas razones más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque una provocación y una intervención directa de Turquía en el conflicto significa intervención de la OTAN, y una intervención directa de la OTAN en el conflicto significa una conflagración entre Rusia y la OTAN. Así de simple y así de complejo está el problema. Pero yo te iba a preguntar, todo el mundo habla de una guerra, de una tercera guerra mundial, pero tenemos el parámetro de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, y estamos hablando de una tercera guerra mundial. La gente creo que está visualizando un contexto muy diferente, no lo está comprendiendo realmente. Todos piensan que va a ser una
como países que se van a poner en un eje y otros en otro, como pasaron esas dos guerras. Ahora lo que tú estás diciendo, más bien estás diciendo que son bloques militares, o sea, no son bloques de naciones, como pasó anteriormente, sino bloques militares. La OTAN, Rusia, bueno, aquí en el caso de Rusia me parece un poco raro que solamente como país lo está haciendo. Como país, bueno, lo que pasa es que, como tú sabes, como ustedes saben, estimados escuchas, Rusia, pues, desmanteló, a raíz de desmantelar Europa Oriental y toda la influencia rusa que había, y los propios países que forman parte de la ex Unión Soviética se separaron, desaparece el Pacto de Varsovia, que sería la contraparte de la OTAN. Exactamente, sí. Pero creo que es un error que también está pagando Occidente muy caro. Supusieron que Rusia estaba destruida, y creo que lo que han hecho los rusos, por un lado, en el caso de Ucrania, fueron capaces de manejar el asunto inteligentemente como para no desatar un conflicto mayor y seguir manteniendo, ¿sí?, el abastecimiento de Europa Occidental, porque no tiene de otra manera cómo abastecerse el petróleo y gas, y ya se callaron, ya no dijeron nada. Ucrania pasó a soberanía rusa, ya no pasó nada. En el conflicto del Medio Oriente los intereses son mayoritarios, y en efecto vivimos un mundo multipolar. La economía rusa tiene mucho que ver con el intercambio que realiza con China, y cada vez está más afianzada hacia Eurasia. Sí, Esta vez, sí, a través de los chinos. Sí. Es curioso, creo que ya la comenté esta anécdota, pero la voy a comentar una vez más, o no sé si nunca la he comentado, entre Richard Nixon y Nikita Khrushchev. No sé si por aquí la comenté. ¿El zapatazo? No del zapatazo. En una discusión que tenía Richard Nixon, que a lo mejor por ahí debía haber empezado un Charlie. En una discusión que tuvo Richard M. Nixon y pues y entonces, ¿qué te Khrushchev, parece? la dejamos para el siguiente Mejor para el corte. próximo. No, estaría muy bien, porque está muy interesante. Aguanta, Víctor, aguanta. Vamos, regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, amigas, amigos, estamos de regreso con este interesante programa, con este tema de múltiples aristas. ¿Cómo te sentiste recibiendo? Muy bien, digo, volvemos a la tradición. ¿Qué te recordó? Me recordó que hay que hacer varios programas. Que hay que hacer varios programas, definitivamente, pero bueno, estábamos en la punta de comentar una anécdota muy interesante porque creo que define un panorama muy actual y con muchas manifestaciones. Bueno, entre Richard Nixon y Nikita Khrushchev. Richard Nixon discutiendo le decía, mira, ¿sabes qué? Estados Unidos ha desarrollado la capacidad para destruir 10 veces a la Unión Soviética. Y el otro le dijo, bueno, mira, la Unión Soviética ha desarrollado la capacidad para destruir a Estados Unidos una vez, las otras 9, guárdate las caras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando, por cierto, la creación de la Comisión Trilateral fue una obra de Henry Kissinger, es una iniciativa de él. Y cuando hablamos de la era tecnotrónica, estamos hablando de la tecnología bélica, la tecnología de guerra, que finalmente lleva aparejada todas las tecnologías y demás. Cuando alguien por ahí habla de la neutralidad de la ciencia exacta, sí, por eso surgió, perdón que me salga un poquito, Tomás. No, pero está bien, David. Tomás Kuhn, cuando, y sobre todo Paul Feyerabend, cuando dice la ciencia no es neutral y la más mortífera, curiosamente, es la exacta. Las ciencias químicas, biológicas, porque son utilizadas para la guerra, son utilizadas para la belicosidad. Ahí está Einstein, en el caso de la bomba atómica, y entonces esto no es real, no es cierto. La tecnología avanza más allá de sus perjuicios que le crea a la propia humanidad, pero esencialmente avanza para destruir a la propia humanidad. El poder ha seguido trabajando en este contexto. Tiene que haber guerras para que haya avances tecnológicos, para que haya negocio, para que haya... Es macabro decirlo, porque también hay mercado, también está la comercialización, también está el libre flujo, entre comillas, de productos, mercados, en los mercados, perdón, personas, productos en los mercados, un comercio agresivo. China, porque es la primera potencia mercantil del mundo en este sentido, sin tener que guerrear para eso. Pero entonces es chistoso esto, pero también hasta para imponer productos, ¿no? Claro. O cambiar costumbres culturales. Por eso hablábamos de la cuestión mediática, porque yo utilizo todo el trabajo que tiene que ver con la comunicación, con la imposición de las ilusiones o mentiras en la mente de los consumidores. Lo que yo pongo de moda es lo que tiene sentido. Y si pongo de moda inclusive que esté Al Qaeda y al rato el Estado Islámico, pues es una moda que finalmente interesa, no tiene un trasfondo. Pero bueno, son sunitas. El clásico enfrentamiento entre chiitas y sunitas. Chiitas, bueno, la mayoría están en Irán, y las otras... los sunitas están en toda la región o los países que hemos mencionado. En el caso de Siria es el 72% de la población. La esposa de Bashar al-Assad es sunita, de una acaudalada familia sunita, y Bashar al-Assad es alauita. El coraje o la molestia de israelíes, de la gente misma de las regiones, que se trata de imponer un estado alauita por parte de Siria. Y bueno, ¿quiénes son los alauitas? Es una religión que los musulmanes no les gusta o no la quieren, porque es una religión esencialmente cristiana, ¿no? Es curioso, pero consagran vino, celebran Pascua, Navidad y todo lo demás. ¿Es semejante a la maronita? Más o menos, pero bueno, lo importante aquí es que no es una religión de fondo, o sea, sunita, chiita, son salauita, y las religiones siempre han sido
utilizadas sí, como pretexto para la comisión de delitos y los conflictos, pero no olvidemos que en este caso entonces también en las cruzadas el catolicismo se impone a través de una estrategia parecida y precisamente contra el mundo musulmán. Y con esto, al emplear la palabra musulmán, tengamos mucho cuidado, porque no todos los musulmanes son Al Qaeda ni son el Estado Islámico. Los musulmanes son una comunidad como nosotros, mujeres, hombres, niños, ancianos que van a la escuela, que trabajan, que sobreviven en las condiciones en que pueden, que se tienen los prejuicios y tabúes asquerosos de parte de Occidente impuestos, y como bien lo señalara Franz Fanon en su obra Los Condenados de la Tierra, en el sentido que Occidente no merece el perdón. Por ejemplo, los prejuicios que siempre utilizamos, y es verdaderamente penoso, es que todas las mujeres de la región usan burka y solo se le ven los ojos, son explotadas, no tienen capacidad de nada, cuando en realidad son maestras universitarias, conducen, tienen choferes, usan vestido corto, van a las discotecas, son simples, son científicas, y que todos los musulmanes son terroristas. Otra verdadera macabra y absurda estigmatización con una población que está lejos de ser eso. O sea, no es posible calificarlos de esa manera, porque entonces... Pues alguien en el norte dice que todos los mexicanos son delincuentes. Por ejemplo, exacto, o sea, es también una verdadera estupidez decir que todos los mexicanos, porque si eres mexicano eres narco, ¿no? Y pues francamente es sumamente dañino, porque a la hora de discernir a nivel global quién está detrás de un conflicto, tú no puedes decir que son todos los musulmanes porque en general son terroristas y asesinos. No es cierto. Eso sí, tenemos que distinguir lo que sucede en términos de corrientes. Hezbollah, por ejemplo, es pro-iraní y es chiita. Sí, Hamas es más sunita, y aunque ambos se han pronunciado abiertamente contra los actos terroristas del Estado Islámico, pues bueno, Hamas tiene una orientación eminentemente sunita. Y finalmente el enemigo, así declarado por ellos, es Israel, que también es un actor que no se ha mencionado en todo este engranaje. Pero bueno, la pregunta era, y la retomo para dejar quizá la misma pregunta abierta y desarrollarla en otros momentos, que puede ser, es si lo que está sucediendo es el eje del conflicto, de un conflicto de mayor envergadura, una conflagración mundial. Creo, si las cosas siguen bajo esta tesitura, es muy probable que estemos hablando efectivamente de eso, con otros matices. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo, tú ya lo señalaste, en el formato ese clásico, es que era una guerra internacional parecida a la primera y segunda, y por eso sería la tercera. Yo creo que por eso no le llamo yo tercera, exactamente, porque no me gusta el formato. O sea, no es cierto. Estamos viviendo un mundo multipolar, un mundo de alianzas y redefinición de las alianzas. Ni siquiera el estilo de la Guerra Fría, porque también hay quienes mencionaron que había nueva Guerra Fría. Tampoco, yo creo que es un término en desuso, porque entonces eran dos superpotencias y ahora esas no existen. Es un mundo multipolar. China tiene más fuerza, repito, mercantil que Estados Unidos. No se le reconoce como primera potencia mundial, pero va que vuela para convertirse en eso. Rusia, en este caso, es la principal, la que lleva el mano en el conflicto ahorita del Medio Oriente, y es muy probable que si controla y destruye al Estado Islámico, se posicione en la región. Sería estratégicamente el gran vencedor. Por eso mismo, ¿sí?, llama la atención el involucramiento de un país que no se había involucrado directamente ni a fondo con la OTAN, como es Turquía, que es miembro de la OTAN. Y una agresión contra Turquía, pues una agresión contra la OTAN. Aquí el chiste es provocar a Turquía, provocar que Turquía se involucre, sí, como lo está haciendo con el derribo del avión ruso, para que intervenga la OTAN, y en este caso es Occidente el que interviene en su conjunto y todos los intereses generados. Pero como lo señalaba el presidente ruso Putin, no nos hagamos, el 50% del G20 financia al Estado Islámico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se combate a sí mismo, o es el pretexto de utilizar este tipo de grupos o de facciones en el mundo para poder actuar, para poder seguir generando conflictos internacionales y poder seguir manteniéndolos latentes en el plano global, y que sigan vigentes todos los elementos que conlleva una guerra, que conlleva una conflagración, que conlleva el negocio en sí mismo de la tecnología bélica,
utilizada para la destrucción de la propia humanidad. La tragedia de todo esto es toda la migración siria, los muertos, niños, los de siempre, los inocentes, en todas las equivocaciones de la OTAN, ya la hemos visto en Irak, en Libia, asesinato de niños y demás, y por cierto, nadie dice nada de todo lo que está pasando en Libia con los sunitas en el poder, las actuaciones del propio Estado Islámico en Libia. Sí. Pero en el mismo Irak, solo se habla del norte de Irak, solo se habla del Estado Islámico, pero nadie habla de lo que sucede en el interior de Irak. En el caso de Siria, se ha calmado un poco el formato de agresión contra Bashar al-Assad, pero, porque además ahora en estos momentos resulta que es importante que se mantenga en el poder, no sabemos qué tanta fuerza o debilidad tenga, y Occidente dice, bueno, es que no quiero que siga, porque al final de cuentas, si Rusia gana, si Rusia destruye el Estado Islámico, Rusia se convierte en el aliado más importante, y finalmente Siria sería un aliado fundamental de Rusia en la región, sí. Y Rusia se posicionaría como nunca, lo cual implica reposicionamiento de Irán como potencia regional. Eso es indudable, y el control que ya va para allá eso. No, claro, aun cuando Estados Unidos y Occidente le volvieron a decir a Irak, mira, a Irán, perdón, soy tu amigo, aquí está mi man, y que vámonos cuates, sobre todo allende de nuestras fronteras del norte, la realidad es que los iraníes saben perfectamente bien hacia qué están jugando. Exactamente. Y están trabajando en una alianza directa con los chinos, con los rusos, y además tienen intereses muy particulares en el Caspio, que es una región que se fuese aparte, pero que también da margen a una opinión. No necesitan la bomba atómica. No, ya tienen el know-how, ya saben cómo hacerla, ya no la necesitan. Ya la tienen, y es un país, como todos sabemos, que tiene reservas petroleras probadas de las más altas del mundo, y en América y en el mundo es Venezuela y no es Arabia Saudita. En fin, son varias cuestiones que la sociedad debe de conocer, que debe estar enterada, y no de pronto decir, bueno, es que el Estado Islámico surgió por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando no es así. Occidente tiene la responsabilidad de su gestación, fortalecimiento y operación. Y es Occidente a quien le corresponde, ¿sí?, cargar con esa responsabilidad, pero no de la manera funesta en que está sucediendo con muertes de inocentes, sino de la manera en que debe de suceder, que hagan un análisis interno, un análisis real de los valores propios de si es que existe todavía una axiología en términos éticos y de responsabilidad, para asumir que son ellos los que tienen la solución, los que tienen que parar la conflictiva global, no la destrucción de la humanidad a través de las guerras. Ok, bueno, pues Melchor, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Ojalá esto te recuerde los tiempos en que estabas aquí como conductor también. Te invitamos nuevamente también a que tengamos más programas sobre esto, porque esto ya se quedó en el aire, hace falta más precisión. Además, si traemos un mapa incluso, ¿no? Eso sería muy interesante aquí. Entonces, la producción. Yo te lo dejo en el aire, no sé, ¿quieres venir? La producción a veces voy a conseguir un mapa, 4 o 5 programas, y yo me baso mucho en los mapas, porque es muy importante además poder explicar un conflicto utilizando la geografía, que es fundamental, la historia de la geografía. Bueno, entonces estás invitado cuando quieras. Entonces seguimos estos programas y bueno, me despido de ustedes. Salve, audiencia.